Muy bien, desde Bridge vamos a ir a Photoshop. Simplemente hacemos doble clic en la fotografía. Primero nos va a llevar a Camera Raw. Fíjense que acá yo tengo una serie de pequeños cambios que ya hice. Lo que vamos a hacer ahora es hacer clic en Abrir imagen y eso nos va a llevar a Photoshop. Para Photoshop nuestra fotografía es una capa. De hecho, al ser la primera capa que abrimos, la llama capa fondo. Fíjense que acá le pone un nombre. A la derecha le pone un candado. Ese candado está cerrado y eso quiere decir que yo no puedo borrar esta capa. Está bloqueada. A la izquierda tiene un pequeño ojito. Ese ojo está abierto y eso quiere decir que la capa está visible. O sea que la puedo ver. Cuando nosotros trabajamos con capas, lo que queremos es preservar la capa de fondo, no modificar directamente la capa de fondo, porque si no la estaríamos destruyendo. Entonces, lo que hacemos es duplicar esa capa, o sea que generamos una capa que es exactamente igual, es la capa en la que vamos a hacer los cambios, ¿sí? Para duplicar la capa, lo que vamos a hacer es, hacemos clic en la capa, no soltamos, vamos hasta abajo de todo y vamos hasta el anteúltimo icono de los de abajo, el que está antes del tachito de basura, y ahí lo soltamos. Y fíjense que ahora dice fondo copia. Esta es una nueva capa. Fíjense que a la derecha ya no está el candado, o sea que yo la puedo borrar a esta capa sin ningún problema. Tenemos el iconito también del ojo que está visible, y si yo quisiera borrar esta capa, de vuelta hago clic, no suelto y me voy hasta el último icono que es el tacho de basura y ahí lo suelto. Tenemos una manera de hacer esto con el teclado también, que son los atajos. Tenemos que apretar la tecla Control o Command si están trabajando en una Mac y la tecla J, o sea Control J o Command J. Eso lo que hace es duplicar la capa. Si queremos borrarla, o la arrastramos hasta el tacho de basura como hicimos antes, o hacemos clic en suprimir en nuestro teclado. Voy a dejar una capa duplicada para tener por las dudas. Otra de las cosas que a mí me gustaría que veamos son los ajustes generales de nuestro programa. Para hacer eso vamos a ir arriba de todo en el menú hasta edición y luego vamos a ir a preferencias generales. Fíjense que acá a la derecha dice Control más K. Si estuviesen con una Mac, diría Command más K. Esto es el atajo. Van a ver este tipo de simbología en muchas opciones en Photoshop. Y eso lo que les está diciendo es, en vez de hacer clic aquí, aquí y aquí para llegar a este resultado, si utilizan este atajo en el teclado, también lo van a lograr. Vamos a ir a generales. Hay dos cosas que yo les quería mostrar acá. La primera es a la izquierda, la segunda opción que se llama interfaz. El color con el que van a trabajar con el programa, ustedes elijan el que más les gusta. Y el idioma de la interfaz, en qué idioma va a estar trabajando Photoshop. En este caso yo lo tengo en español. Otra cosa que también les quería mostrar y que me gustaría que cambien es, si vamos hasta abajo en la sección que se llama guías, cuadrículas y sectores, en la parte de cuadrícula, donde dice línea de cuadrícula cada, escriban 100. En el desplegable que está a la derecha eligen porcentaje y en subdivisiones escriben 3. Vamos a hacer clic en OK y esto lo que va a mostrarme es la línea de los tercios, si yo se lo pido. Cuando yo estoy reencuadrando, cuando estoy modificando mi fotografía, me gusta ver la línea de los tercios para ver si estoy logrando un encuadre con el que estoy conforme o no. ¿Cómo hago para ver esa línea de los tercios? Voy a ir hasta Vista. Hacemos clic ahí, luego clic en mostrar y luego clic en cuadrícula. Fíjense, acá tenemos esta línea de los tercios. Para sacarla, nuevamente vamos a vista, vamos nuevamente a mostrar, cuadrícula. Ahora veamos cómo hacer zoom, cómo alejarnos y cómo acercarnos en nuestra fotografía. La primera es el icono de zoom que está acá, es esta lupita. Lo seleccionamos, hacemos clic. Y fíjense que nuestro icono en pantalla ya cambia a una lupa. ¿Cómo hacemos para ver? Podemos hacer clic y si mantenemos el clic apretado, viene hacia nosotros, o sea que nos acercamos a la fotografía. Y si hacemos clic y vamos hacia la izquierda con nuestro mouse, manteniendo el clic apretado, nos alejamos. Entonces,
Podemos hacer clic hacia la derecha y acercarnos, o clic hacia la izquierda y alejarnos. Hay una manera que para mí es más cómoda y es hacerlo con el teclado. Lo que tenemos que hacer es apretar en nuestro teclado la tecla Control y luego más, la tecla más también. Mantenemos el control apretado, más, nos acercamos y cuando hacemos control y la tecla menos, nos alejamos. Fíjense que ahí me alejé muchísimo. ¿Cómo hago para que la vista encaje en pantalla? Hacemos control y 0. Cuando estamos haciendo zoom, supongamos que yo me acerco porque quiero ver un detalle. Por ejemplo, estoy viendo esta pestaña. ¿Qué pasa si quiero ir a ver la pestaña que está a la izquierda? Puedo usar las barras que están acá, tanto abajo como arriba, o tengo también un atajo que es esta manito que está acá. Cuando la selecciono, de vuelta el icono cambia a mano, hago clic y no suelto y fíjense que estoy como agarrando la fotografía y llevándola para donde yo quiero. Un atajo también es usar la barra espaciadora. Cada vez que apretamos la barra espaciadora en nuestro teclado, viene la herramienta manito. Fíjense, aprieto la barra y ahí aparece y podemos mover la fotografía para donde nosotros querramos. Ahora vamos a salir de esta vista, vamos a encajar la vista en pantalla con control 0 nuevamente. Ahí estamos. Y acá tenemos más herramientas que están aquí en esta barra, en la misma barra del zoom, de la manito. Fíjense que cada herramienta, no todas, pero casi todas tienen también abajo a la derecha un pequeño triangulito. Eso me está contando que hay herramientas adicionales escondidas, que no me las está mostrando. ¿Cómo hago para verlas? Hago clic en este pequeño triangulito y acá me muestra la herramienta que está. Esta, por ejemplo, tiene 3 herramientas más. Esta, por ejemplo, tiene 2. Y acá me gustaría que nos detengamos en la herramienta pincel. Esta herramienta es muy importante. No es la herramienta lápiz, no es sustitución de color, ni pincel mezclador, es la herramienta pincel. El atajo para todas es la letra B de nuestro teclado. La herramienta pincel nosotros la vamos a utilizar casi continuamente cuando estemos trabajando en Photoshop. Vamos a ver un poquito, a entender el concepto y cómo trabaja el pincel. Tenemos aquí nuestra capa que está duplicada, o sea que vamos a trabajar de manera segura sobre la copia de la capa. Hemos seleccionado nuestra herramienta pincel y abajo tenemos estos 2 cuadraditos que son 2 colores diferentes. Tenemos el blanco y el negro. Esos son los colores que va a utilizar el pincel. Tenemos un color, el primario, que es el blanco, y uno de fondo, que es el negro. Yo puedo intercalar entre cualquiera de los dos. Este es el color por defecto que trae nuestro programa. Si yo hago clic en cualquiera de los cuadrados, va a desplegar los colores adicionales. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, este rojo. Y hago clic en OK, y ahora va a estar trabajando con color rojo. ¿Qué quiere decir que está trabajando? Bueno, yo puedo hacer pinceladas. Hago clic, no suelto, y cuando suelto termina de pintar. Eso es una pincelada con nuestro pincel, valga la redundancia. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero volver a mi color blanco? Lo que tengo que hacer es apretar la tecla D en mi teclado y fíjense, ya cambió el rojo por blanco y negro, que es el color por defecto. Como el negro es el que está arriba en los cuadrados, es el que va a utilizar. Si yo pinto, está pintando en negro. Ahora, si yo quiero que pinte con el de abajo, lo que puedo hacer es hacer clic en esta flechita que está acá y ahora pinto con blanco. El atajo para cambiar los colores es la tecla X en nuestro teclado. Ahora pinto con negro, cambio y ahora pinto con blanco. Fíjense que acá va cambiando. Bien, ahora fíjense que nosotros habíamos dicho que trabajábamos siempre con una copia de nuestra capa. ¿Por qué? Porque acabo de pintar un montonazo y en vez de ir para atrás con los cambios, lo que yo puedo hacer directamente es borrar esta capa y la capa de abajo está intacta. Por eso trabajamos siempre sobre una copia de la capa. Vamos a volver a copiarla, hacemos Control J o Command J y vamos a hablar un poquito más sobre los pinceles también. Hay un par de conceptos que me gustaría repasar. El primero es el tamaño del pincel. ¿Cómo hago para cambiar el tamaño del pincel? Siempre asegurémonos de tener seleccionado la herramienta pincel
Y aquí arriba hay un menú muy chiquito que si yo lo despliego con el triangulito hacia abajo, con la flecha hacia abajo, lo primero que dice es tamaño y luego dice dureza. El tamaño es el tamaño del pincel. Si yo lo llevo bien hasta acá, fíjense, este redondel es el tamaño del pincel. Lo llevo más o menos más chico y ahora es mucho más chico el pincel. Hay un atajo y el atajo es la tecla Alt de nuestro teclado, la mantenemos apretada y el botón derecho de nuestro mouse, hacemos clic y nos vamos hacia la derecha y agrandamos, hacia la izquierda achicamos. Esa es la manera más fácil, creo yo, y más intuitiva de trabajar el tamaño de nuestro pincel. Pero había una segunda opción. La segunda opción era la dureza. La dureza es el borde de ese pincel. ¿Es un borde difuso o es un borde muy marcado? Pueden imaginarlo como un pincel que tiene una punta muy finita y eso sería un borde con una dureza muy alta. O un lápiz que tiene ya la punta más gastada y eso sería una dureza en 0, digamos. Pero un ejemplo va a ser mejor que lo que yo estoy diciendo. Vamos a llevar la dureza a 100. Vamos a dar una pincelada en color blanco, como lo indica este cuadradito. Y el tamaño del pincel, vamos a hacerlo un poquito más chiquito. Fíjense que ya cambió el borde del redondel. Doy una pincelada acá. Fíjense, ese borde está como cortado con tijera, ¿sí? Eso es una dureza en 100. La verdad es que yo pocas veces trabajo con la dureza en 100 porque me va a dar pinceladas que se van a notar. Yo quiero que las pinceladas que yo doy cuando trabaje con el pincel sean suaves y que sean agradables y que se fundan con el resto. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar con la dureza en 0. Miren la diferencia de una pincelada con dureza en 100 como vimos recién y esto es dureza en 0. Los bordes son diferentes, ¿sí? Ahora, una manera rápida de cambiar, así como cambiamos el tamaño del pincel para cambiar la dureza, lo que hacemos es nuevamente la tecla Alt, botón derecho de nuestro mouse, y se acuerdan que para agrandarlo hacia la derecha y para achicarlo hacia la izquierda. Para cambiar la dureza, para arriba va a estar en 0 o va a ir a menos, y para abajo va a ir a más hasta que llegue a 100. Entonces, no soltamos la tecla Alt, derecha, izquierda, agranda y achica, y arriba, abajo, maneja la dureza. ¿Qué pasa si nosotros nos equivocamos y queremos volver para atrás? Bueno, tenemos la herramienta que es común en todo Windows, que es Control Z. Eso nos va a llevar hacia un paso atrás. Yo hago Control Z, fíjense, siempre me quedo en esa parte, no puedo salir más allá. Pero si yo hago Control Alt Z, ahí sí puedo ir más atrás, más atrás, más atrás, y voy recorriendo lo que se llama la historia, todos los pasos que yo di. ¿Cómo ven la historia? Si ustedes no la ven acá, en esta solapa, van a ir a Ventana y luego clic en Historia. Si yo acá ahora está tildado, por eso lo veo. Si yo lo destildo ya no está más. Ventana, Historia. La historia me muestra desde que yo abrí todos los pasos que yo di. Yo puedo elegir en qué paso quedarme. Si me quedo aquí, por ejemplo, estoy en el último paso que di. Cuando yo estoy editando una fotografía, a mí muchas veces me gusta tener una especie de backup. O sea, que hacer como guardar los cambios que yo ya hice. Supongamos que estoy haciendo una edición, hay un estilo con el cual estoy bastante conforme, pero quiero hacer una prueba más. Ahí, en ese momento, yo voy a hacer ese backup tomando una instantánea. ¿Cómo tomo la instantánea? Voy a la historia, hago clic en esta camarita que está acá y fíjense, voy hasta arriba de todo. Esta es la imagen original y acá está la instantánea, que me muestra todo lo que hice hasta ese momento. Si yo, por ejemplo, borro esta capa y agarro el pincel y pinto con negro por aquí y después digo, no, la verdad es que estaba más contenta con el otro resultado, en vez de ir para atrás, simplemente hago clic en la instantánea y ya me lleva a eso que yo había guardado. Esto no es para guardar la fotografía, es simplemente una especie de
mini backup que tenemos cuando estamos trabajando con la fotografía. Cómo guardar los formatos y demás los vamos a ver en una de las últimas lecciones de este curso.